Bueno, pues estamos ya en nuestra última sección, nuestra zona mixta, de un día distinto, un día en el cual hemos estado disfrutando del trabajo que han hecho nuestros pequeños durante este tiempo. Y bueno, luego compartiremos con Alicia que nos cuente un poco acerca de ese ministerio infantil bueno, su experiencia en estos 2 años. Vamos a aprovechar en lo que sube para desgranar algunas cosillas que sí que se pueden sacar de estas historias que nos han contado. Han empezado hablándonos acerca de ese, bueno, del objetivo que han tenido con los niños, mostrarles ese caminar con Jesús, cómo conocer su plan de amor. Y ha habido una reflexión que a mí me ha hecho pensar, porque estaba Moisés contándonos que, bueno, un tercio de los ángeles siguieron las mentiras de Satanás, ¿vale? Y cómo Dios podría haber destruido a Satanás y haber acabado el problema. Quizá hubiese sido muy... ¿O no? O no, ¿verdad? No lo habría acabado, porque yo estoy seguro que si hubiese habido otra forma para solucionar esto, que no hubiese sido toda esta transición, es porque se hubiese empeorado. Pero suena así muy evidente si Dios hubiese destruido a Satanás, ¿verdad? Que, bueno, donde se hubiese planteado el cielo, Dios no es amor. A mí la pregunta que me surgía es algo más civilina. Dios podía no haber creado a Satanás, ¿verdad? Y problema resuelto. Y no haber puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Si no creo al que se va a revelar, como tengo ese preconocimiento, pues está solucionado todo. Según lo estaba contando Moisés, se me venía a la mente cómo nosotros a veces hacemos las cosas en base a la opinión de los demás, ¿verdad? Si los demás nos ven o no nos ven. Os pongo un caso. No viene nadie en una rotonda y está el semáforo en rojo, por la noche tengo prisa, yo veo que no viene nadie, me lo paso, no viene nadie, no me ve nadie. Ahora, si es a plena luz del día, yo me quedo ahí quieto, que nadie me vea, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Dios y nosotros? Porque Dios es amor, y como es amor, si no hubiese creado a Satanás, ¿quién hubiese sabido que no era un Dios de libertad? Él mismo, ¿verdad? Cómo Dios es coherente hasta con Él mismo. O sea, es tal su coherencia, su amor, que si creo a sé que va a poner en peligro todo lo que he hecho. Pero si no lo creo, no soy coherente con lo que yo soy, y Dios es un Dios coherente. Es amor ante todo. Entonces, bueno, no sé qué opináis de esto. Abro un melón por ahí pues sí, para que lo destripéis. Jorge. Richard, así como tú muchas veces me dices, ¿puedo hacer un pequeño inciso? Ahora lo hago yo. Dios creó a Lucifer y Satanás se inventó a sí mismo. Uh-huh. Y ese es, no sé si llamarlo riesgo, esa es la realidad que Dios aceptó por amor, porque Él con amor confiaba que su amor iba a ser suficiente para que nadie quisiese salir de su presencia. Pero nos creó libres, creó libre a Lucifer, y nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Ni siquiera Dios puede evitar eso. Pero ahí está Dios, por amor, cuando nos vamos de la senda, para que nosotros podamos volver. Satanás eligió que no. Él lo eligió. Dios nunca lo echó, sino que Él eligió. Y bueno, eso nos habla una vez más. Es un misterio, es una profundidad que a mí por lo menos me asusta a veces mirarla, porque mi mente es finita, porque mi mente está influenciada por el pecado y no puede comprender la inmensidad, la profundidad del amor de Dios, que no deja de lado la justicia también, ¿no? Yo, aunque tengo gafas, uno de mis defectos visuales no es la miopía. Pero es verdad que somos miopes, es verdad que somos cortoplacistas, es verdad que vemos lo que tenemos delante de la nariz
y a veces incluso con dificultad. Por eso yo coincido totalmente con Jorge. ¿Cómo puedo yo meterme en esos misterios insondables con mi finitud, con mi cortedad, con mi falta de datos, con mi falta de todo? Yo sé que el Señor todo lo hace perfecto y sus planes son perfectos. Y yo entiendo, no sé si me equivocaré, pero que yo entiendo que este episodio de 6.000 años, que en un tiempo eterno no es nada. 6.000 años en eternidad no es nada. Para nosotros es un mundo, para nosotros es 80 años, es una vida. Pues imaginaos, dice, les voy a inocular la vacuna contra el pecado. Pues visto así, quizás sea un precio muy bajo. Es verdad que tú ahora estás viendo guerras, que ves hambre, que ves injusticia, que ves tiranía, que ves depravación y no lo soportas y dices, ¿hasta cuándo podremos aguantar esto? Pero sí, no sé, yo creo que los planes de Dios son perfectos, incluso cuando se crea a Satanás, incluso cuando se crea al ser humano, sabiendo lo que va a venir después. Y lo que va a venir después es, entiendo que una eternidad de perfección, que ha habido una anomalía de 6.000 años y va a haber luego una eternidad de perfección. Y si el Señor me está preparando una eternidad de perfección, yo quiero gozarla a tope. Qué melón he abierto, ¿eh? Un melón, sí, es profundísimo. Sí, ¿sabes qué ocurre? Uno de los posibles riesgos, hablamos de los riesgos que pudo correr Dios. Dios no corre riesgos, Dios hace todo bien. Pero ¿por qué no es miope? No es miope, él lo sabe todo. Nosotros no lo sabemos todo y sin embargo a veces nos atrevemos a hacer teología ficción. Y tanto. Y entonces, bueno, como hacemos teología ficción y somos unos maestros de inventar y del invento, pues a veces también, ¿verdad?, vamos mucho más allá de lo que nos podemos permitir. Somos atrevidos también en esto. Es cierto que está bien y además tenemos una inteligencia que viene de serie, ¿no?, que podemos utilizar, podemos darle muchos usos y uno de los usos puede ser ese, intentar llegar a la mente de Dios y intentar explicar por qué hace lo que hace y por qué hizo lo que hizo. Entonces, a mí me da mucho pudor esto, me da mucho miedo hacer teología ficción. Entonces intento no escaparme demasiado de mis límites porque cada vez me reconozco más limitada, ¿no? Y bueno, en ese caso, y es verdad que es un melón importante, también es cierto que yo no puedo llegar a lo que no puedo, pero sí puedo reconocer que un Dios de amor me ha creado suficientemente libre, incluso como para que ponga mi mente a andar y se vaya por el camino que no debe. El Dios de amor todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo ha hecho bien. De manera que bueno, ¿por qué estamos aquí en este mundo de crisoles? Pues nada, porque efectivamente Lucifer decidió, como yo, hacer lo que quiso y lo que le apeteció y hacerlo todo mal. Y va a peor. Pero bueno, sé que al final, ¿verdad?, el sistema funciona. Tengo un salvador y ahí estamos, luchando con esto. Pero esto se acaba pronto, ¿eh? Allá vamos y enseguida solucionaremos esto también. Dios está esperando. Es que llega Esther cuando dejamos de pelearnos. Y eso, lamentablemente, estamos en una pelea continua. Y tú has comentado un par de cosas. Y es la necesidad que tenemos de explicar, de encontrar una explicación. Y difícilmente hoy aceptamos ciertos límites y nosotros mismos, ¿pero por qué? El por qué nos martilla continuamente. Y es verdad, no puedo entender lo que estás haciendo. Le podríamos decir a Dios casi de manera diaria, ¿no? Yo quiero entenderte, pero seguramente con exigencia más que con otro componente, ¿no? Le exigimos a Dios que por qué me está pasando esto, por qué le está pasando esto a esta persona que yo quiero. Dios, tengo un plan mejor. Y seguramente, escúchame. Claro. Ay. Entonces, aceptar que hay, o sea, si tiramos de esa cuerda y uno puede estar en la cuerda más para allá o más para acá, al final llega un momento en que ya no podemos seguir tirando. Es decir, ¿hasta qué hemos llegado? Es decir, todo lo que va a ir más allá es que no sabemos o no lo necesitamos y a veces no queremos aceptar ese límite que tú has hablado y yo creo que por ahí van muchas de las cosas y es que nos cuesta aceptar algo que es que este mundo está roto y que nosotros, y que por mucho que nos empeñemos, podremos aspirar a poner parches, pero poco más. Siempre va a seguir resquebrajado y por eso necesitamos algo que se ha dicho desde abajo en la capilla, que yo he anotado por aquí, y es redención, rescate, ese tipo de historia, ¿no? Es decir, que yo solo no puedo salir de esto.
No sé si pensáis algo, lo podemos decir a lo mejor de otra manera, que que necesito ayuda. Y ese necesitar ayuda es donde nos coloca cada uno, ¿no? Porque eso se nos coloca en necesitar. Y algo que nos dice la sociedad es que, hijo mío, ¿tú qué necesitas? Tú lo que necesitas es ir solo, no necesitas a nadie. Te lo puedes montar solo. De verdad. Lo que pasa, yo he abierto el melón. A mí no me vale con decir, como no puedo entenderlo, es suficiente. No me vale porque... Puedo entender algunas cosas, claro. Muchas otras sí, claro. Pero algunas no, a eso me refiero con la teología ficción. Dios no le pilla nada por improviso, ¿vale? La rebelión de Satanás no le pilló, tengo que hacer aquí un apaño, a ver qué pasó aquí, que no. Él era consciente de que iba a ocurrir eso. De hecho, Juanfra estaba hablando de redención, hay cosas en la Biblia que no nos vienen, pero nos han dicho en el sermón que Dios no quería que nadie se perdiera. En ese nadie, yo me imagino que también estaba ese tercio de los ángeles, Satanás. ¿Cuántas cosas no haría Dios con esos ángeles, con Satanás, para intentar hacerles entrar en razón antes de que se produjese esa rebelión definitiva? No lo sabemos, lo desconocemos. Pero a Dios no le pilla nada de improviso. Su plan de salvación está desde antes de que creara nada. O sea, me estás diciendo que había un plan de rescate ya antes de perderse, antes del secuestro ya había un plan de rescate. Claro, por eso yo decía que ese Dios es un Dios de amor que no se engaña a sí mismo. Es un Dios que es coherente con él mismo. O sea, voy a crear algo que sé que se va a revelar, que no quiero que se revele, pero lo va a hacer y preveo ya un plan de salvación. Entonces, Richard. Bueno, dale, Jorge. Y ahora vamos a saludar, que ya nos están llegando aquí los protagonistas, ¿Sabes cuál es el peligro? Y yo creo que por ahí iba a apuntar mi humanista amigo Juan Fray, con todo cariño lo digo. ¿Qué quieres decir? ¿Que me das un poco de aceite? Porque ahora me va a sonar el tirón de pelo un poquito. No, yo creo que el problema está... Dale. Dejemos que querramos nosotros, con nuestra mente claramente influenciada por una cultura griega, el de la filosofía y la búsqueda de la verdad, teniendo como principio y fin la inteligencia del ser humano en sí, probablemente entrar en un tema que es eso que tú mencionas, Richard. Los griegos le dan un nombre, es el destino, pero desde el punto de vista bíblico, por lo menos yo no encuentro en ningún lugar nada que me haga pensar que existe el destino. Y Pablo menciona el único, que habría que ver la traducción, dice que nosotros estamos predestinados para la salvación. Yo tampoco creo en el destino, pero claro, sí en el preconocimiento, que son cosas distintas. Pero el problema es cómo entender el preconocimiento de Dios cuando nosotros usamos nuestra mente, que está, vuelvo a repetir, claramente influida por el pensamiento griego, que no tiene absolutamente nada que ver con la verdad revelada a través de una cultura, un pensamiento griego totalmente distinto como era el hebreo. Bueno, vamos a saludar a los que han llegado por aquí. Alicia, Moisés, Vanessa, bienvenidos. Hola. Gracias a vosotros. Bueno, Ministerio Infantil, termináis un periodo, 2 años. Contarnos un poco qué es Ministerio Infantil y qué ha supuesto. El área infantil, eso del Ministerio del Tiempo, a lo mejor hay gente que no lo termina de comprender. Eso es el... Es que solo tenemos ministros, un ministerio. Bueno. Todo el área infantil, ¿no? de esta iglesia, que son los responsables. ¿Qué significa la etapa que habéis tenido? Y es un poco el colofón, ¿no? Hoy lo que habéis querido un poco compartir con todos nosotros. Bueno, la verdad es que yo en primer lugar doy las gracias a Alicia como directora durante estos 2 años. Ella ha estado al frente del Ministerio Infantil. Como habéis visto, hemos tenido pues entre los pequeños casi 20 niños pequeños. Y luego pues pioneros, como se les llama, pues unos 10 o 12. Es decir, que tenemos en la iglesia pues un remanente, como se decía como hemos dicho, impresionante. Y nada, nuestra labor durante estos 2 años ha sido asistir pues asistir, es decir, le hemos dado asistencia a nuestros niños, tanto aquí en la iglesia como a través de, cuando estaba la pandemia, pues a través de las redes sociales.
Y nada, nuestra labor ha sido todos los sábados estar ahí con ellos para explicarles un poco y para que un resumen de lo que ellos habían estudiado durante semanalmente en la escuela sabática. Y todo este trimestre y estos años ha sido, pues como hemos dicho, pues de los sermones y de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Para que sea un ejemplo. A ver, Alicia, tú como directora, a ver qué opinas. Y luego Vanessa. Yo lo único, a ver, es que si no... Mejor, es que si lo no, vais pasando. El Ministerio Infantil pues se crea para asistir, como ha dicho Moisés, para asistir a los niños de la iglesia. Los adultos tienen su escuela sabática, tienen su tiempo, y qué menos que los niños también tengan el suyo. Y aquí pues los tres, y aparte otros maestros que hay, pues nos hemos hecho cargo durante estos 2 años de las enseñanzas, recordarles un poquito, aparte de lo que aprenden en casa, de lo que es Jesús y de lo que su ministerio y de lo que, bueno, de Jesús y toda la Biblia en sí también. Porque consiste en que los niños lo disfruten cuando vienen a la iglesia, Hombre, ¿verdad? claro, les hacemos juegos. Que no sea un tostonazo claro. al que vienen, se sientan, escuchan lo que es para los adultos y salen deseando no volver. No, les hacemos juegos, le ponemos vídeos, canciones, y se las enseñamos para que un niño no le puede sentar y dar un sermón. Hay que interactuar con ellos, y los niños lo que quieren es moverse, es cantar, es disfrutar, cosa que no pueden hacer a lo mejor en el cole, pero aquí sí que lo hacen. Entonces es una forma. Es una manera de acercar pues las enseñanzas bíblicas a Jesús, entiendo que adaptadas a su conocimiento, a sus intereses también, como decías, el cantar, el moverse, el hacer juegos y bueno, pues tener, yo lo digo como padre de una niña que ha estado pues en estas clases, digo, ha estado porque ahora ya sube un peldañito más y se sale del amparo del Ministerio Infantil y ahora se va ya pues con los cadetes. Pero también el Ministerio Infantil. También el Ministerio Infantil, pues mira tú. Así que bueno, es esa parte de refuerzo a la labor que hacemos los padres en las casas, pues que los niños también tengan un rincón especial aquí para sentirse parte de la iglesia. Así que os agradecemos este ministerio. Sabemos que es un ministerio sacrificado, sabemos que es cansado, sabemos que después de todas las labores de la semana, de lidiar con los tuyos propios, tienes que lidiar con los tuyos y con los de los demás. Así que muchas gracias por vuestro esfuerzo y por vuestra dedicación. Por ahí, Esther, Jorge, algo que queramos preguntar, contar, decir. Hombre, pues aprovecho para saludarles. Yo he sido de esas privilegiadas que he ido a la escuela sabática infantil y tengo recuerdos maravillosos de la iglesia. Yo admiro y sigo admirando y sigo agradeciendo la labor de todas aquellas personas. Es una de las más complicadas, además de las más difíciles de la iglesia, que es la que tiene que ver con el trabajo que se hace con las niñas y con los niños, que no son el futuro de la iglesia, son el presente de la iglesia. Y a veces les tratamos, ¿verdad?, como si fueran un proyecto de, que lo son en parte, pero yo también soy un proyecto de. Y es maravilloso que haya gente con dones, con capacidades para poder trabajar con los pequeños. Así que en la distancia os agradezco también, porque algunos de los recuerdos más hermosos que tengo, sin duda, de mi vida eclesial pasa por la escuela sabática infantil, por la escuela sabática juvenil y por todo lo que hemos hecho. Y me entusiasma cada vez que veo, y os agradezco, Alicia, Moisés, Vanessa, cada vez que veo un programa como el que habéis preparado hoy, me recuerda lo bien que me lo pasaba yo cuando nos subían pequeñitos, ¿no?, a cantar y hacer los programas de escuela sabática, hacer los sermones infantiles también. Qué recuerdos de la escuela bíblica de vacaciones, cuando hacíamos en verano, cuando invitabas a los vecinitos y venían. Y un pequeño matiz. Una de las cosas maravillosas de la escuela sabática infantil es que atiende a niños y a niñas que traen la escuela sabática hecha de casa, porque la han hecho, pero también atiende a todos aquellos que a lo mejor en casa no tienen, verdad, todo el apoyo
que requerirían o que provienen a lo mejor de hogares en los que los papás no son adventistas, por ejemplo, pero van a la escuela sabática infantil. O a lo mejor, pues los papás a veces, pues no, ¿verdad? Les hacen la lección como todos querríamos esperar, ¿no? Y la escuela sabática ahí los agrupa a todos y enriquece a todos por igual. Y luego se llevan para casa ese tesoro. De manera que gracias a Dios por el ministerio infantil, gracias a Dios por vosotros y por todos aquellos que como vosotros en tantas iglesias de todo el mundo atienden a los peques de la iglesia, que también son el presente. Es un lugar donde no solo se refuerza, ¿verdad?, lo que se hace en casa, sino que la iglesia dice a los niños: sois importantes para nosotros. Y tenéis vuestro tiempo especial, vuestras clases especiales, vuestros maestros especiales. Sois un tesoro para nosotros. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo de niño disfrutaba mucho las escuelas sabáticas infantiles y sufría los cultos. Que creo que es una asignatura pendiente. El adaptar los cultos a los más pequeños. Luego ya vas entrando en años y empiezas a enterarte y empiezas a captar la atención, pero a los más pequeños a veces se les hace largo y tedioso los cultos que están pensados exclusivamente para adultos. Entonces, bueno, no sé qué pensáis, Vanessa, ya que tienes el micrófono, te lanzo a ti así a... Sí, Richard. Pienso que crecemos como maestros, crecemos con los niños. Y nuestra fe crece poco a poco, que damos tiempo para ellos y nos lo devuelven muy bien, gracias a Dios. Y ahora, no, yo solo me siento vacío, pero está bien, porque somos sábados. Dios podrá llenar todo, está vacío. Entonces, por eso doy las gracias a Dios. Además, la mayor satisfacción que uno recibe como maestro es que cuando se termina la clase los niños te dicen: pero ya se ha terminado, ya no tenemos que ir, la semana que viene más. Entonces eso a ti te llena de orgullo, de satisfacción, porque sabes que le está enseñando algo de Jesús y que eso siempre se va a quedar ahí. Pues nada, pues muy bien. Trabajar con peques es una gozada. Nos habéis estado hablando del amor de Dios y ha habido algo que a mí me ha hecho un clic, ¿verdad? Porque no sé quién de vosotros ha dicho que Cristo se podía haber quedado tranquilamente con el Padre en el cielo, ¿verdad? Podía haberse quedado y haber dicho: voy a dejar que Satanás desarrolle aquí su gobierno, habernos dejado que nos destrozara y decir al resto de la humanidad, al resto, del cielo, haber dicho: ¿os dais cuenta de lo que hace Satanás? Ha quedado demostrado, es verdad, es malo, su gobierno es malo. Bien, habría sido exterminado el peligro igualmente, pero según estaba pensando en esto, se me venía a la mente aquel pastor, ¿verdad?, que cuando llevó las ovejas contó 99 y le faltaba una. 99 estaban a salvo, 99 estaban seguras, pero faltaba una. Cómo Jesús no nos abandonó, ¿verdad? Vino por amor. Por amor al resto no tenía nada que hacer, porque el resto ya estaban viendo lo que Satanás hacía. Vino por amor a nosotros y se pringó. Y a mí me encanta que se lo contéis a los niños, que se lo hagáis ver, que la razón principal del cielo con nosotros es el amor. Cuánto nos ama Dios. Además estamos viendo, creo que me ha tocado a mí la parte de la descripción de lo que hace Dios y de lo que hace Satanás. Con Satanás pues tenemos mentiras, engaños, desilusión y al final la muerte. Sin embargo, cuando estamos cerca de Cristo, cerca de Dios, lo que obtenemos: misericordia, perdón, alegría y al final definitivamente es vida. Y entonces eso, cuando a un niño se lo dice con Dios va a tener vida y con Satanás pues va a obtener pues todo lo contrario, pues la verdad es que es una lección personal para cada uno de nosotros. Yo sí quiero comentar, aparte de lo que significa trabajar con niños, que es una inversión para el futuro, para todos los que estamos, porque al final se beneficia toda la comunidad, es que los niños van delante de nosotros, de todos los que estamos aquí en el cielo, van a ir delante, ¿eh? No penséis que los niños entran primero, tienen el pase VIP. Dejar que los niños se acerquen a nosotros era una de las cosas favoritas que quería Jesús. Entonces, yo que soy de esa generación, que tengo aquí grabado el de los niños molestan,
Yo soy de esos que los niños que coman aparte, los niños que no armen follón, porque lo importante son los adultos. Había una canción que decía, niño, eso no se hace, eso sí, no se toca, ¿no? De Serrat. Pues como hoy vivimos en otro tiempo, y a veces a mí me sitúo en eso de que, ay, los niños, qué folloneros que son, qué tal. Escuchando por lo menos esto me resitúa en la buena dirección, porque más allá de lo bonito, de lo que podemos rescatar de esto, lo que yo sí quiero poner el acento en que cuando hablamos de las cosas de Dios, que nos gustan los sermones bonitos, nos gusta hablar mucho y nos gusta ver cuánto sabemos, y yo soy el primero que a veces suelto una palabra y me quedo, qué bien, cuánto sé, ¿no? Yo soy el primero que, ¿vale? Que me sale esa parte mía de lucirme. Yo en esto a veces me resitúo para decir que hablar de Dios debe ser algo sencillo, cercano, que no se necesita hacer grandes obras, un arco de iglesia para poder acercar a otros, para comunicar. Entonces, en esa responsabilidad, creo que todos estamos llamados a no guardarnos como ese necio de la parábola de los talentos que se le dieron dones y lo que hizo fue, esto me lo quedo yo. Por la razón que sea, por miedo, sino que lo que nos han demostrado los niños esta mañana es que ellos pueden comunicar que hace falta estar con Dios, que ese plan de rescate, que esa fe, y además de comunicarlo, se lo pueden pasar bien. Y a mí me parece que eso, que además formar parte, como sois vosotros, formar parte del proyecto, de trabajar con ellos, que no siempre uno tiene toda la gana y la motivación, me parece que hay que alabarlo y ponerlo en valor. Así que os echo flores. Fíjate que decías, Juanfra, que los niños se irán por delante, y estaba pensando yo en la teología de Jesús. ¿Qué teología más simple? Yo no he encontrado todavía sermones complicados que Jesús dijera, sermones sencillos, donde él quería rodearse de niños, donde sus enseñanzas eran entendidos por niños y por adultos. Los adultos las desarrollarían mucho más y las profundizarían más, pero los niños entendían también lo que Jesús estaba diciendo, cómo no descuidaba nunca a nadie y qué sencillo lo hacía todo y cómo lo complicamos nosotros, ¿verdad? Bueno, cuánto tenemos que aprender todavía de nuestro Maestro, de Jesús, de trabajar, de vivir por y para los simples. Y los simples no me estoy refiriendo a tonticos, sino a los niños, porque poniendo el nivel sencillo, las cosas se entienden mucho mejor que cuando lo elevas tanto, que lo haces exclusivamente solo para... Yo me imagino en aquella época, si hubiese hablado para los fariseos, para los escribas, se hubiese perdido lo mejor. Quiero decir, todos aquellos que siguieron a Jesús, la gran mayoría no estaban entre ellos. Luego es verdad que se unieron muchos sacerdotes. Una vez muerto Jesús, se unieron muchísimos. Pero si su mensaje hubiese sido a la élite, se habría perdido la semilla de esa iglesia naciente. De eso tenemos que aprender nosotros, en hablar de una forma sencilla para aquellos que no conocen, y luego ya quien quiera descubrir más tiene capacidad y tiene medios para llegar más lejos. Pero hablar siempre tal y como lo hacía Jesús. Ali. Richard. Un segundito. Ali. Y Jorge, ahora nos dices. Cuando estaba preparando este culto, yo lo que quería era hacer un culto sencillo. Por eso cuando he empezado digo, esto no es un culto complicado, esto es un culto para niños. Porque el decimotercio es un culto, es algo para los niños y por los niños. Y entonces cuando lo estaba haciendo el culto, para mí era que lo entendieran los niños. Porque como he dicho al final, ahora cada uno tenemos que coger nuestra Biblia, nuestros escritos, y entonces empezar a profundizar y empezar a conocer y a caminar con Jesús. Y entonces ya ahí tú ya escudriñas y haces ya y ya empiezas a mirar a Jesús de otra manera. Pero Jesús es sencillez y es amor. Y tú a los niños le tienes que enseñar eso. Y el que quiera más, hoy no, pero creo que quería hablar del plan que Dios tenía desde el principio con nosotros para que los niños supieran, aunque ya se lo estamos diciendo durante todos los sábados, que Dios tenía un plan y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para que
esto se va a terminar, pero vamos a seguir con él. Y para eso hay que conocerlo. Y has hecho una invitación final. Nos vamos a ir a ello, Jorge, y ya empezamos con la ronda final. Yo no quiero meterme en el terreno de Juanfran. No soy psicólogo. Vamos, atrévete. Pero sí que estoy aprendiendo algo con mi nieto, que ahora en noviembre cumple los 3 años. Lo primero que quería decir es que mis recuerdos y mi experiencia es prácticamente similar a paralela a la de Esther. Recuerdo con mucho cariño yo, y no digo ni mucho menos, y Dios sabe que es así, no soy perfecto, pero si estoy aquí, en gran medida fue por todo lo que me dieron maestros que dejaron a un lado sus tiempos, sus preocupaciones, sus dolores, etc. Y se preocuparon por un niño que era bastante trasto. Y no lo estoy diciendo en sentido metafórico, es literal. Yo estoy aprendiendo con mi nieto y yo quiero coger esa palabra que decía Richard. No, los niños no son simples. Y ahí es donde me meto en el terreno de Juanfrey y después él me corregirá lo que crea conveniente. Yo estoy aprendiendo con él. Lo primero, nosotros nos vamos oxidando a medida que pasan los años y perdemos esa capacidad de imaginación que tienen los niños. Y el otro gran y no menor detalle que tienen los niños es que ellos no tienen todavía los prejuicios y las limitaciones que la educación nos va dando a nosotros. Tienen una mente abierta. Entonces, simple, si decimos simple en el sentido de que ellos captan fácilmente todo, pues sí. Y ya quisiera yo ser simple como lo es mi nieto de 3 años. A veces yo le veo que nosotros estamos hablando y rememorando algún hecho y él empieza a abrir los ojos y yo me imagino que en su mente está rememorando esa imaginación tan viva, lo que estamos hablando con mucha más calidad, con mucho más pixelado que lo que nosotros como adultos, ¿no es cierto? Entonces, esa materia prima es fundamental y yo le felicito aquí en este caso a los 3 responsables del Ministerio Infantil en la Iglesia de Murcia, porque no hemos hablado de la otra parte. En la casa, los padres cristianos deberíamos cumplir con nuestra responsabilidad. Los sábados hay gente que está haciendo todo un ministerio y que Dios lo tiene en cuenta. ¿Y por qué digo esto? Porque pocas veces leemos esto, pero Jesús lo dijo, pero quien sea causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo arrojaran al fondo del mar, con una piedra de molino atada al cuello. Y eso lo dijo Jesús refiriéndose a los niños. Entonces, está la influencia del mundo. ¿Cómo contrarrestamos nosotros eso? Porque en algún momento ellos van a la guardería, al jardín, luego van al cole, luego van a la universidad. ¿Y cómo hacemos nosotros para contrarrestar esa influencia malsana de los niños? Y por eso yo creo que es importantísima esta labor, que en este caso nuestros hermanos están desarrollando ahí en Murcia y en cada una de las iglesias donde hay un grupo de niños en la redondez de la tierra, porque hay mucho por contrarrestar. Y ellos desde pequeñitos, con esa mente abierta, con esa mente fértil, que conozcan a Jesús, el Jesús del Evangelio, es lo mejor que le podemos dar a ellos y que les protegerá más tarde cuando tienen que empezar a tomar sus propias decisiones. Esther. Pues toca concluir. ¿Sabes, Alicia? Vosotros habéis hecho en el sermón lo que hacía Jesús, que era hablar de verdades eternas de una forma sencilla. Habéis dicho un montón de cosas tremendamente profundas en un sermón aparentemente sencillo y que los niños han podido entender perfectamente, pero habéis dicho cosas maravillosas y habéis recordado que Dios es amor y habéis recordado el papel de Jesús, habéis recordado que hemos sido un pueblo elegido, aquella indiferencia de la gente cuando nació Jesús, que solo unos poquitos estaban allí, ¿verdad?, alabándole y reconociéndole como Mesías. Nos habéis contado muchas cosas muy bonitas. Yo he tomado muchas notas y habéis removido alguna cosa en mí también, porque
porque habéis recordado algo que es con lo que me quedo y es mi conclusión. Habéis hecho un llamado y una apelación. Se lo habéis hecho a los niños, pero evidentemente me lo habéis hecho a mí, que espero ser una niña también, y seguir pues teniendo esa mentalidad, ¿no?, de niña, no olvidarme de esa inocencia, ¿no?, cuando hablamos de estas verdades. Nos habéis dicho que somos luces y le habéis recordado a los peques también que somos responsables de llevar el mensaje de Jesús a este mundo y que Jesús no sufrió en vano, que Jesús sufrió precisamente con un objetivo, que era llevarte a ti, llevarme a mí a la vida eterna. Yo me quedo con esto, somos luces y gracias por la apelación, porque hay mucha oscuridad ahí fuera, hace mucho frío ahí fuera y nosotros tenemos luz y tenemos calor que poder dar, que no nos olvidemos de eso. Y es una apelación preciosa, muy profunda, pero que todos podemos entender. De manera que gracias por vuestro ministerio y gracias porque sabemos que Dios os bendice para que podáis seguir haciendo este trabajo en la Iglesia. Así que oremos para que el Señor siga ayudando en tantas escuelas sabáticas infantiles a lo largo del mundo a todos aquellos y aquellas que como vosotros estáis cumpliendo esta función. Muchas gracias. Juanfra. Pues también recordar y volver a incidir en el trabajo que se hace con los pequeños. De todas maneras, estos 2 años es algo también que ha tenido mucha anomalía y ha tenido muchas fases en las cuales no era normal lo que estaba pasando, y el trabajo con los niños ha habido que replanteárselo y ser creativo, y a veces con acierto y otras veces no con tanto. Así que es un lujo poder tener gente que se ocupa de los pequeños. Y ahondando un poco en lo que decía Jorge, claro que sí, la posibilidad de volver a conectar con esas habilidades que a veces uno dice, no sabía que lo tenía, cuando vuelve uno a tener que ocuparse de niños pequeños, es algo que despierta nuestra capacidad de aprendizaje. Hay todo un estudio de todo esto, vamos, una disciplina, y soy muy sensible a esto porque yo lo sufrí en primera persona. Es decir, yo vengo de un hogar donde somos todos unos rancios con el tema de las emociones, y mi padre me habrá besado una vez en la vida, creo yo, 2 veces, que yo recuerde, y había que ver a mi padre cómo se tiraba al suelo para jugar con mi hija cuando era un bebé. Yo se me abrieron los ojos como plato. Él conectó con esa sensación y yo le estoy muy agradecida a que mi hija posibilitó eso, y mi padre ahora sabe disfrutar mucho más a partir de eso. O sea que la capacidad de aprendizaje, la posibilidad de conectar con esas habilidades, de volver a sentirse útil, de volver a tener una segunda oportunidad, porque sobre todo hay generaciones que por las circunstancias ni estaban preparados, ni entrenados, ni tenían esa posibilidad de poder ofrecerle esa parte de cariño, de amabilidad, de amor a esos niños pequeños, y volver a tener esa oportunidad es algo que muchos abuelos en este caso valoran, y es una segunda oportunidad que no debería desperdiciar a nadie. Pero es un poco ese guiño a lo que ha dicho Jorge. José, última. Pues a mí me gustaría despedirme con un texto bíblico, porque el ministerio infantil no es un invento, el cuidar de nuestros niños no es un invento, el querer que los niños aprendan de Jesús no es un invento, sino que es un mandato bíblico que recoge Proverbios 22, versículo 6, que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. O lo que es lo mismo, aquello que siembres, eso también segarás, ¿verdad? Si nosotros en nuestros niños ponemos la semilla de Jesús, es muy posible que esa semilla anide, que esa semilla germine, que esa semilla crezca, y aunque en alguna época de la vida parezca que se agoste, que parezca que se seque, seguramente vuelva a revivir, y lo que estamos haciendo ahora es plantar semillas de vida eterna. Bueno, pues yo voy a terminar con tu llamamiento final, porque este sermón ha sido para niños y para adultos. Nos has invitado a todos a prepararnos para volver a nuestro hogar, para volver a casa. ¿Cómo? Pues tal y como lo hacen los niños, guiándonos y dejando nuestra vida en manos de ese Jesús que tanto nos ama. Terminamos aquí nuestra edición 259. La próxima, a que no os acordéis qué edición es. La 260. Eso era lo sencillo. La próxima cumplimos 5 años desde aquella primera edición, un primer sábado de octubre del año 2017.
por aquel radio adventista, Murcia, madre mía. Murcia. 5 años de emisión en directo de La Iglesia en Casa. Bueno, pues la semana que viene aquí estará esa edición 260, esa edición que cumple esos 5 años. Un placer haber compartido el día de hoy con vosotros, un placer haber compartido estos 5 años. Hoy hemos estado hablando del amor de Jesús, de su ministerio, de su cuidado, de su cariño, de todo lo que hizo por nosotros, y no puedo resistirme el cerrar esta emisión si no es con una canción de Jesús Adrián Romero que dice si yo hubiera estado allí. Así que ojalá pensemos en ese amor, en ese cariño que el Señor nos tuvo por cada uno de nosotros, como en la cruz estaba pensando en ti, como pensaba en mí, y que decididamente pongamos nuestra vida en su servicio para volver a nuestro hogar. Feliz sábado. Que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz,